Buenos días. Buenos días a todos. Ay, a ver si no me llevo el cable. Pues nuevamente, hermanos, gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos para seguir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y hoy la pretensión es terminar el capítulo 19. Este capítulo en el cual hemos visto diferentes escenas, diferentes eventos que se van a dar una vez que Babilonia la Grande sea destruida. Sabemos que el humo de esta destrucción se va a estar viendo durante siglos y una de las cosas que más nos impactan como creyentes es cuando hablamos de la cena de las bodas del Cordero. ¿Quién no ha cantado, quién no ha pensado en ese momento en el cual, como lo vimos ahí, el ángel dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, ¿verdad? Y recuerdan que aprendimos algunas cosas respecto a esta escena, y no se trata de una escena, perdón, de una cena tal cual, no quiere decir que vamos a ir a cenar y etcétera, no. Se está refiriendo a la consumación de la relación cercana, íntima y cerrada con nuestro Salvador. Y después de eso vimos la imagen del jinete en el caballo blanco, ¿recuerdan? El Señor Jesucristo, que es representado precisamente montado un caballo blanco, que es realeza, victoria, que ya el Señor Jesucristo ha obtenido. Respecto a las bodas del Cordero, es importante mencionar este punto que precisamente desde el capítulo 4 había yo hecho mención. Desde el capítulo 4 hasta el 18 no se menciona a la iglesia. Hay algunos que piensan que la iglesia va a pasar por el periodo de la tribulación. Sin embargo, si nosotros observamos lo que dice la escritura en el libro de Apocalipsis particularmente, nos damos cuenta que en esos capítulos no se menciona a la iglesia hasta este punto de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque la iglesia no estará en la tierra, porque será arrebatada y no veremos ira. Algunos piensan, por ejemplo, que en Mateo 24 se menciona a la iglesia dentro de la tribulación, pero precisamente Mateo capítulo 24 es la ampliación, esto es algo interesante, de un solo versículo en el libro de Daniel. Si gustan, por favor, acompañarme en sus Biblias al libro de Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9:27, que dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este solo versículo es el resumen, por así decirlo, y el Señor Jesucristo en el capítulo 24 lo amplía. Y a su vez esto es ampliado en Apocalipsis capítulo 6 al 19. Todos los eventos que hemos visto que se darán en Apocalipsis capítulo 6 al 19 es básicamente lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 27. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 se habla de la tribulación hasta que llegamos al 19:7. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué me regreso? Porque el pasaje que estudiaremos hoy es una demostración de la misericordia y del amor de Dios. Va a sonar un poco paradójico porque vamos a hablar básicamente de Armagedón. Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar ahí el amor y la misericordia de Dios? Vamos a estudiar esto. Y dentro de la lista que nos dio Mark la semana pasada, de las 8 escenas que Mark vio en estos pasajes que hemos estudiado, la semana pasada vimos la primera, que es en el capítulo 19, versículos 11 al 16, que es el regreso de Cristo a la tierra para la batalla de Armagedón. Y hoy vamos a ver dos, la escena 2 y 3, la invitación a las aves del cielo,
Esto lo veremos en el capítulo 19, versículos 17 y 18. Y la parte 3, que es la derrota de la bestia, el anticristo, que lo vamos a ver ahí mismo en el capítulo 19, versículos 19 al 21. Dentro de lo que es el segundo punto, la invitación a las aves del cielo, veremos lo que algunos teólogos conocen como el anuncio anticipado de una victoria, refiriéndose, por supuesto, a la victoria inamovible del Señor Jesús sobre el mal y sus enemigos. Y bueno, antes de leer el texto, aunque creo que lo puse al revés, el texto que vamos a estudiar hoy, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Acompáñenme a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Gracias, Padre, por este tiempo para poder aprender más de tu palabra. Te ruego, Padre, por este servidor, Señor, que sin ti no es nada ni tiene nada importante que decir, más que cuando se trata de tu palabra, Señor. Oh, Padre, que tu Santo Espíritu hable a través de mí, Señor, y que sea Él el que nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a leer el pasaje de hoy, por favor. Les pido me acompañen en sus Biblias para terminar el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículos 17 al 21. ¿Ya lo tienen? Dice así: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Muy bien, vamos a empezar entonces. Y si se fijan, este pasaje muestra escenas realmente terribles. La escena de lo que se conoce como la batalla del Armagedón, pero desde mi particular punto de vista, ¿cuál batalla? Ahorita vamos a ver eso, porque estamos hablando de la humanidad contra Dios. Y bueno, dice en los versículos 17 y 18, vamos a leerlos: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El pasaje de aquí, estos dos versículos, el 17 y el 18, empieza con y vi, algo que hemos estado viendo continuamente, Kai Eidon, y vi, que nos da la idea de que lo que vamos a estudiar tiene una conexión directa, no hay una pausa, es continuo en cuanto a lo que estudiamos anteriormente. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Juan ve a un ángel que está en un lugar prominente. No es que esté parado sobre el sol, sino que una traducción más exacta sería que está parado frente al sol, que está ahí en ese lugar, un punto donde pueda ser visto desde cualquier lugar. Lo más probable es que eso sea frente al sol, tapándolo. Ya ven que acaba de pasar un eclipse, ¿no? ¿Y qué fue lo que vimos, por ejemplo, aquí en esta zona de nuestro país? Que la luna tapó parcialmente al sol. Bueno, algo parecido es lo que vemos. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 16:10? ¿Se acuerdan en qué estado está la tierra para este momento? No, acompáñenme por favor, Apocalipsis 16:10. Dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas.
su reino. El reino, aquí de que dice el reino de la bestia, pues es todo el mundo. Para este punto, o más bien al terminar el periodo de la gran tribulación, la tierra está cubierta de tinieblas. Ahora, ¿cómo es entonces que aquí vemos que se puede ver al sol y el ángel? Bueno, es evidente que las tinieblas generalizadas se han disipado. Ojo, no se habla nunca de tinieblas permanentes. Se habla de que cuando el ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, se cubre de tinieblas. No es como lo que vimos de el humo de Babilonia, ¿se acuerdan? Cuando es destruida de manera casi instantánea y el humo de su incendio se ve por los siglos de los siglos. La referencia a las tinieblas no es a unas tinieblas permanentes, sino que lo más probable es que para este punto ya se han disipado. De otra manera, este evento no podría ser visible como se expresa, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una cosa muy importante, las tinieblas volverán. Después de estos eventos, las tinieblas van a volver. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Mateo, capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, 29. Búsquenlo ahí en sus Biblias. Y precisamente el Señor Jesucristo está hablando de lo que estamos viendo que aquí en Apocalipsis, y cuando habla de su venida, de su regreso, dice ahí en Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de la batalla del Armagedón, el evento de Armagedón, las tinieblas van a regresar. Vamos a continuar entonces con el mensaje del ángel. Otra vez, versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Ya vimos que es delante del sol, eclipsándolo. Y clamó a gran voz diciendo. Aquí la palabra gran ya la hemos visto repetidamente. Estas expresiones de gran voz, una voz que se escucha por todos lados, ya lo hemos visto continuamente refiriéndonos a los ángeles. Gran, del griego megale, que quiere decir enorme, abundante. El mensaje que debe dar el ángel es de gran importancia. Es por esto que debe de tener una voz potente. Como les decía, esta expresión la hemos visto, por ejemplo, no lo busquen, lo hemos visto en el capítulo 7, versículo 2, en el capítulo 10, versículos 1 al 3, en el capítulo 14, versículo 15, en el capítulo 18, versículos 1 y 2, y aquí, que es cuando vemos a los ángeles entregando un mensaje con una voz que se escucha por todos lados, ¿de acuerdo? Como les decía, debe de tener esa voz debido a que tiene una invitación. Vamos a continuar ahí en el versículo 17. ¿Cuál es esa invitación? A todas las aves que vuelan en medio del cielo, es decir, pájaros carroñeros y carnívoros de todo el mundo. ¿Y para qué les están hablando? Es una invitación. Otra vez, vamos al versículo 17. Vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué significa todas? Todas. Todas las aves del mundo van a ser convocadas. Cada pájaro va a ser convocado a esto. Y saben, no es tan raro porque cada año del sur de Europa hacia el norte de África hay migraciones masivas de aves. Esto de hecho pone en problemas al espacio aéreo israelita. Cada periodo de migración tienen que estar modificando o cuidando sus rutas aéreas. ¿Por qué? Porque los aviones se pueden encontrar con enormes parvadas de aves. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no va a ser lo mismo a una migración anual, sino que va a ser algo sobrenatural. Todas las aves del cielo van a ser convocadas. Y el versículo 17 nos dice, ¿a qué? Dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Aquí está el anuncio que les decía, el anuncio anticipado de una victoria.
Notemos que la destrucción del ejército más formidable que jamás haya existido aún no ocurre. Todavía no se lleva a cabo eso que se le llama la batalla del Armagedón, pero el ser angelical asegura el menú para los invitados antes de que se sirva el plato. Es lo mismo que cuando nos avisan con tiempo para una boda. No nos avisan de un día para otro por lo general, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se mandan invitaciones con cierta anticipación y estas invitaciones, perdón, son dadas para que tengas tiempo para prepararte, para que estés presente. Todavía no se lleva a cabo la boda, pero es seguro que se va a dar. Es cierto que va a ocurrir, claro, de repente por ahí pasan cosas, ¿no? Y las bodas se cancelan. Pero el punto es aquí que la victoria de Jesucristo es ciertísima. Y por eso es que dice al final del versículo 17, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Obviamente la figura de la cena es un eufemismo para el propósito que Dios tiene para estos animales, que es limpiar el campo de batalla. Y saben una cosa, no es la primera vez que vemos esta figura de aves limpiando o comiendo cadáveres. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Isaías capítulo 18, Isaías 18, versículo 6. Esto es donde se describen los resultados del juicio contra el reino de Cus, lo que hoy es Etiopía. Isaías 18:6 dice, y serán despojados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Aquí aparte de las aves, en esa zona, los animales carnívoros y carroñeros tendrán tanta comida por la profecía sobre Etiopía, sobre Cus, que el suelo estaba inundado de cadáveres. ¿Para qué se mueven los animales si tienen la comida garantizada? Esa es la figura de la cena. Más adelante, por favor, acompáñenme en sus Biblias a Jeremías, capítulo 7, versículo 33. Jeremías 7:33 dice así, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Obviamente no quien espante a los cadáveres, sino quien espante a las aves. ¿Han visto, por ejemplo, para qué se usan los espantapájaros? Pues para espantar pájaros, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Como las aves ven una figura humana ahí plantada, ya no se acercan. ¿Por qué? Porque los espanta. Pero ¿saben una cosa? Esta parte de este juicio que estamos viéndolo respecto a la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. O sea, no, esto no solamente ha ocurrido contra sus enemigos del Señor y su pueblo, sino también contra su propio pueblo por su rebelión. ¿Y qué utiliza Dios para limpiar el campo? Animales. Sin embargo, esto no va a tener comparación porque esta matanza sin precedentes, quizá con millones de cadáveres, es lo que mencionamos en Apocalipsis 14:20. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 14:20 y podemos ver ahí de qué es de lo que estamos hablando cuando la tierra es cegada. ¿Recuerdan? Dice Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto que todo mundo llama la batalla del Armagedón, que todos lo conocemos así, abarcará un territorio de más o menos 300 kilómetros y arriba del 1,5 metros de altura de sangre y de cadáveres. ¿Cuántos cuerpos se necesitan para eso? Y suena a película, pero es lo que dice la palabra del Señor. Aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. Después de que las aves
se hayan saciado, tomará 7 meses. 7 meses más enterrar los cadáveres. Esto lo podemos ver allí en Ezequiel. Acompáñenme, por favor, a la profecía de Ezequiel en el capítulo 39, versículo 12. Ezequiel 39, 12, después de que es mencionado Gog, que va a ser destruido por completo, los enemigos de Israel, Gog y Magog, etcétera. Después de que van a ser destruidos, dice ahí en Ezequiel 39, 12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Wow. Para aquellos que piensan que Israel va a ser totalmente destruido, ¿quiénes van a terminar enterrando a los enemigos de Dios? Los mismos israelitas. ¿Cuánto tiempo va a tomar? 7 meses. Y eso que Dios va a utilizar a toda ave del cielo. El versículo 18 es bastante gráfico. Acompáñenme, por favor, Apocalipsis 19, 18, que dice, final del versículo 17, congregaos a la gran cena del Señor. Hermanos, vayamos contrastando con algo. ¿Cómo se le llamó a las bodas del Cordero? La cena de las bodas del Cordero. ¿Y a esto cómo se le llama? La gran cena de Dios. Esto es precisamente lo que nosotros debemos de ver, la diferencia, el enorme amor y la enorme misericordia que Dios tiene. Porque muchos piensan, no, es que imagínate que Dios hace esto, entonces Dios es malo. ¿Por qué va a matar a millones? ¿Por qué no? Somos su creación. Estamos hablando de un Dios soberano. Cualquier rey que conocemos en la historia, ¿qué hacía con su pueblo? Lo que quería. Y aquí estamos hablando del soberano de la creación. No se trata de un Dios pequeño. Se trata de un Dios tan grande que hace lo que quiere con su creación. Pero es que Dios es impaciente, Dios es malo. ¿Cuántos miles de años lleva el Señor tolerando el pecado del hombre? Tolerando las blasfemias, tolerando los insultos, tolerando el maltrato hacia su pueblo. Eso más bien habla de paciencia, no de crueldad de Dios. Cuando tú tienes en tu casa un problema de hormigas y se te empiezan a meter las hormigas a la cocina, ¿las invitas amablemente a que se retiren? Con lujo de violencia te deshaces de ellas, ¿sí o no? El mejor insecticida que te consigas, los polvitos que elegiste, pero acabas con ellas y hasta lo disfrutas, ¿a poco no? Yo recuerdo de niño matando hormigas y sentía que yo era un gigante aplastando a un ejército inmenso, pobres hormiguitas. El punto es, hermanos, ¿por qué lo haces? Porque tu casa es tu territorio, porque te pertenece, porque estás salvaguardando tu comida. Aún la casa, ¿sabían que hay lugares donde las hormigas hacen tal devastación que básicamente destruyen las casas? Si no las detienes a tiempo, se acaban las paredes. Bueno, no tiene nada que ver porque aún la diferencia de tamaño entre uno de nosotros y las hormigas es imposible que describa la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Porque nosotros no creamos a las hormigas. Aún más, un humano podría ser muerto por hormigas en cierto punto. Pero nosotros, los seres humanos, en comparación con Dios, hermanos, estamos hablando del Dios todopoderoso, aquel que puede hacer todo lo que le place, que no esté contra su naturaleza, aquel que controla todo para el cumplimiento de su propósito. Vamos a ver entonces el versículo 18. Dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Hermanos, literalmente es un banquete de carne humana.
para todas las aves que puedan llegar. Pero aún no ha ocurrido. Aún no ocurre, dice, para que comáis carnes, para que después coman. Y fíjense lo que dice, reyes. Esta sigue siendo solamente, perdón, me brinqué, pero esto que vemos, esta invitación a este banquete, sigue siendo solamente una manifestación de la ira de Dios. Esto no es la ira de Dios visible. La ira de Dios visible es el lago de fuego eterno que arde con azufre. Esto es solamente una representación de la ira de Dios, igual que las plagas anteriores durante el periodo de la tribulación, ¿recuerdan? No es la ira de Dios descargada tal cual, es solo una representación. Tan es así que recuerdan con los ángeles en las copas de la ira de Dios. No es Dios el que descarga la ira, son los ángeles que llevan juicio y que aparte se les agrega las copas de la ira de Dios. Es solo una representación, hermanos, es todo lo contrario como lo que vemos en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan no hubieran resistido la manifestación completa de la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios. Lo mismo que Moisés cuando le pidió que le dejara ver su gloria. ¿Y qué hizo el Señor? Lo cubrió, lo protegió de sí mismo, porque el ser humano no puede tolerar la presencia de Dios así como estamos. Lo podremos hacer cuando seamos glorificados físicamente, porque espiritualmente ya somos glorificados en Cristo. Vemos entonces la lista de muertos, reyes, del griego basileón, capitanes, del griego chilarchón. Se escucha medio graciosa esa, ¿verdad? Pero quiere decir comandantes de 1000 soldados. Comandantes, aquellos que son los superiores en el ejército, y continúa, y fuertes, del griego isquirón, es decir, soldados de gran fortaleza física y preparados para la guerra. Obviamente en el contexto de hoy serían soldados perfectamente equipados y con las armas más avanzadas para la guerra. En las categorías se incluyen también libres y esclavos, pequeños y grandes. Eso significa que en la campaña de Armagedón habrá un ejército mixto, compuesto por personas de todas las categorías sociales. Aquí no nada más van a estar ricos, van a estar pobres, van a estar de todas las categorías sociales. Estos ejércitos se unirán con el objetivo común de intentar impedir la segunda venida en gloria del Mesías. Esto ustedes lo pueden leer ahí en el Salmo 2, cuando habla precisamente de esto. Pero su fracaso será total y final. Ahora, quiero que imaginen, no sé si el 16 de septiembre alguno vio el desfile militar. Algunos lo ven, otros no. Y no se acaban los soldados y están pase y pase y pase y pase. Llega el momento y dice, ah, bárbaro, ¿cuántos son? Pero es una fracción. No son todos. Imaginen ahora un ejército de todo el mundo. Un ejército lleno de, como dice aquí, capitanes, fuertes, reyes, pequeños, grandes, libres, esclavos, todos movilizados con una mentira. Podemos derrotar a Dios. Esta es la mentira. Podemos derrotar a Dios. El comentarista Joseph Seiss dice, los más grandes entre los hombres son convertidos en comida para buitres, devorados en el campo de batalla sin que nadie los entierre. Los que pensaron conquistar al ungido rey del cielo quedaron indefensos incluso contra las tímidas aves. Hermanos, esta figura escatológica, esto que estamos viendo que ocurrirá en el futuro, es el menú ya anunciado. ¿Y dónde está la misericordia de Dios aquí? En Jesucristo, en el Redentor que fue anunciado, rechazado, calumniado, asesinado en una cruz para tu salvación. Ese es el amor de Dios. Él ya vino como el Redentor sufriente. Sus Biblias, por favor, Juan 3:16. ¿Quién me lo dice de memoria?
Adelante. Porque de tal manera, todos al unísono, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hay una cosa que quiero, dos puntos que quiero señalar, hermanos, respecto a Juan 3:16, porque la mayoría se lo sabe. Pero vamos a estudiarlo por un momento, porque muchos le llaman el corazón del Evangelio y saben, este versículo es tan mal usado muchas veces. Porque dice, primeramente, vamos a ver por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a su creación. Tan es así que por eso hay algo que se llama la gracia común. ¿Y saben lo que es la gracia común? La gracia común es el por qué hasta los más malos siguen respirando, siguen comiendo, siguen teniendo agua, sigue saliendo el sol para buenos y malos. Esa es la gracia común. Pero la gracia particular la vemos en que Dios amó al mundo tanto, fíjense, que ha dado a su Hijo unigénito. Ojo, esto no está hablando de su Hijo creado, no, sino del único, porque de aquí se agarran muchos para decir que Jesucristo fue un ángel y que era igual a Miguel y no sé qué tanto. No, Jesús es único en su clase. ¿Para qué? ¿Para qué lo mandó Dios? Dice ahí el versículo, continúen conmigo, para que todo aquel que en él cree, cláusula, la salvación está al alcance de todo el mundo, sí. ¿Es para todos los seres humanos? No. Ahí está el amor de Dios, en que te seleccionó especialmente a ti para ser su hijo. De entre todos los malos, Dios escogió a su servidor, uno de los peores, de los más inútiles, de los más sucios, para ser su hijo. Estoy hablando de mí. ¿Lo merezco? No. ¿Lo deseaba? Menos. ¿Quería ser santo? No. ¿Yo quería ser hijo de Dios? No. Y el que diga lo contrario antes de ser creyente que estaba buscando a Dios, está mintiendo, porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Por eso es natural que hay quienes les interesa un rabanito, Dios y su palabra. Porque no hay un solo ser humano que de manera natural busque a Dios, salvo aquel que cree en Él. Ahora, ¿qué quiere decir? No se pierda. Es bien fácil, no se vaya al infierno. Simple, sencillo. O sea que nada más hay de dos sopas. Eso de el lugar para purgar tus pecados, eso no existe. Eso no existe. Vida eterna en Cristo o vida eterna en el infierno. Ah, caray. Sí, porque los que estén en el lago de fuego en un futuro van a estar ahí vivos. Pero eso es un tema que vamos a ver un poquito mejor más adelante. Observen nuevamente Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree, hermanos, eso es lo que tenemos que pedirles y es lo que tenemos que decirles a quienes les evangelicemos. No se trata de ábrele la puerta, Jesús, a tu corazón. No, porque tu puerta no se va a abrir. La puerta del pecador no se abre hasta que se da cuenta que está en manos del Dios vivo. Como escribieron en ese hermoso sermón, pecadores en manos de un Dios airado. Las voces del infierno se van a escuchar y gente que va a decir, ¿por qué no lo hice? Porque no quisieron. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque no lo tengo ahí en la diapositiva, quiero que por favor vayamos al versículo 18, porque ahí está la esencia, hermanos. Cuando nosotros le decimos a alguien, hazlo, acepta a Jesús en tu corazón, le estamos mintiendo. Le estamos mintiendo, porque se trata de creer, y el creer solamente lo da Dios, no lo da una oración, no lo da una decisión personal. Pero ¿qué no voy a decidir yo creer en Dios? Claro, pero ¿quién pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad?
Dios mismo. Porque para eso fuimos predestinados, para ser hijos de Dios. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado. ¿Pero qué sigue? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Allí está. Si no les hablamos de Cristo, ¿cómo van a creer en Él? Si no les damos, si no les hablamos de aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día, ¿cómo van a creer? Por supuesto, tiene que haber una decisión, sí, pero esa decisión es empujada por el Espíritu Santo, por la convicción de pecado. Y entonces cuando te das cuenta que necesitas un Salvador, ¿qué ocurre? Recurres a ese Salvador. Su misericordia es clara, hermanos. Aún en esta invitación a las aves del cielo para que coman cadáveres, ahí está el amor de Dios también. Claro, llegó la fecha. ¿Se acuerdan? La paciencia de Dios es infinita, sí, pero su propósito, su plan tiene fecha de cumplimiento y ha llegado en este texto que estamos estudiando. La oportunidad de salvación es para ti, para los que cambian su incredulidad por la fe en el Mesías resucitado. Ahora, volvamos a Apocalipsis 19 y la escena va a cambiar. Ya vimos lo que Mark nos decía como el punto número 2, la invitación a las aves del cielo, capítulo 19, versículos 17 y 18. Ahora vamos al 19 al 21, que es la derrota de la bestia, el anticristo. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este es el cumplimiento de lo que hacen los espíritus engañadores. ¿Recuerdan que les dije que ese ejército se está moviendo por una mentira? ¿Cuál es la mentira que les dije? Podemos derrotar a Dios. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Apocalipsis 16, 14. ¿Ya lo tienen? Dice así, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Observen, este texto es rico en información, rico en sabiduría, porque en medio del derramamiento de las copas, bueno, la sexta copa específicamente, los demonios, como le dice, son espíritus a manera de ranas, por lo repugnante que es su pensamiento, van con los reyes, van con los gobernantes y les van a decir, podemos vencer a Dios, podemos derrotarlo, vamos a juntarnos todos. Vean nuevamente lo que dice ahí en 16:14. Van a los reyes de la tierra de todo el mundo. Y fíjense una cosa, me encanta aquí. ¿Cómo se le llama a la batalla? El gran día del Dios Todopoderoso. No es el día de la batalla, no es el día de la guerra, no es el día del Armagedón, es el día, el gran día del Dios Todopoderoso. Va a ser el día en el que el Señor Jesucristo baja y entonces redime todo, pero también destruye a todos sus enemigos. Todo en un instante, hermanos. Observemos entonces, regresemos al versículo 19 de Apocalipsis 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Su misión de los demonios tendrá éxito, ya que lograrán que el ejército más grande jamás visto avance en una misión suicida y absurda, detener al creador de todo. Es una confrontación militar sin precedentes
El anticristo, ¿qué es lo que espera? Ojo, no el demonio, no Satanás. El anticristo, que es un humano, espera poder confirmar su reino, pero fracasará en contra del rey Mesías victorioso. No hay duda de que este versículo describe lo anticipado que vimos en el capítulo 14, versículos 14 al 20, y el capítulo 16, versículos 13 al 16. Ahora, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Perdón, ¿vieron la batalla? ¿Ven aquí una batalla? No, porque básicamente no la hay. Entonces, antes de que ocurra una confrontación, todo termina. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en lo que es la nueva versión internacional, dice, pero la bestia, cuando habla de que están listos para guerrear contra el que monta el caballo y su ejército, o sea, Cristo, los ángeles y nosotros, antes de que cualquier cosa ocurra, dice, pero, que sería una mejor traducción, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Ni tardo que llegue el Señor Jesucristo, los captura. No hay manera de que se resistan, no hay modo de que escapen. La bestia, es decir, el anticristo y su falso profeta, o sea, la segunda bestia, recuerdan allí, vamos a ver por favor, porque quiero que veamos esto, en Apocalipsis 13:11, ¿se acuerdan que había más de una bestia mencionada? Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Se acuerdan esa imitación de Jesús? Esa imitación de alguien que tiene poder, puede hablar, puede hacer muchas cosas, pero no es más que una bestia. Ese es el falso profeta. Ellos serán apresados y recibirán un horrible pero merecido castigo. ¿Por qué? Como dirían por ahí, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta hazaña contra estos dos pobrecitos angelitos? No, no tienen nada de angelitos porque para empezar son humanos, con poder satánico, sí, pero humanos. Dice allí, este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella. O sea, el falso profeta hacía milagros increíbles delante de el anticristo, como si fuera su sacerdote. Con los cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¿Recuerdan a Moisés y Aarón? ¿Quién era el que llevaba el mensaje? ¿Quién hablaba? ¿Mm? ¿Quién hacía las señales? ¿Cuál era el objetivo? Disuadir a Faraón. ¿Para qué? Para que dejara ir a su pueblo. ¿Funcionó? No. Hasta que Dios lo puso en el corazón de Faraón. Y por otro lado, ¿qué es lo que vemos? Que ellos sí lo van a lograr. Es como si ahorita se presentara a alguien delante, no sé, delante del presidente López Obrador y le hiciera un milagro en su salud o convirtiera el agua en sangre o hiciera caminar una estatua, qué sé yo. Si el presidente no tiene conocimiento bíblico, no tiene fe en Cristo, sería engañado. Y en ese entonces todos los reyes del mundo, todos los gobernantes del mundo, en ese futuro van a ser engañados. ¿Cuál es el título militar de nuestro presidente? Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Por eso es que van con ellos. Por eso es que el objetivo es engañarlos a ellos. Para poder juntar ese enorme ejército. Pero no hay batalla. Por adorar a la bestia, por no creer en Cristo, es que se tiene este castigo. Y como puede observarse, ni la bestia ni el falso profeta
Porque aquí hay una cosa, muchos dicen que la bestia y el falso profeta no son personas, son instituciones. Y ahí le vuelven a echar la culpa, adivinen a quién, al Vaticano. Ujú. No sé si sea así o no, pero una cosa es que no pueden ser sistemas o instituciones, sino que tienen que ser personas dotadas de capacidades sobrehumanas dadas por el diablo. Tanto la bestia como el falso profeta son engendros del mismo Satanás. Esto lo escribe Evis Carballosa. Su principal ministerio en la tierra es promover los planes del dragón entre los hombres y conseguir que la humanidad adore al rey de las tinieblas. Recuerdan que ya habíamos visto que sí, el mundo está inundado del culto al diablo. La actividad que realizan solo la pueden llevar a cabo individuos. El teólogo Bullinger escribe al respecto de esto. Si estos no son individuos, entonces el lenguaje es inservible para los propósitos de la revelación. Son personas reales, como lo son aquellos que recibirán la marca de la bestia y adoran su imagen. Estamos hablando de personas. Ahora, en cuanto al fuego, porque aquí muchos dicen, no, no puede ser un lago de fuego eterno. Dice, vamos a ver nuevamente ahí en el, ahora vamos al versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho, bueno, estábamos en él, perdón, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Versículo continúa. Estos dos fueron lanzados, ¿cómo? Vivos. Para ir al cielo o al lago de fuego, actualmente, ¿qué hay que hacer primero? Morir. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, bueno, se dará ese paso sin morir. Pero aquí, el anticristo y su falso profeta van a dar ese paso al lago de fuego vivos. Continúa el versículo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego aquí nosotros creemos que no es una figura, es literal. Incluso si recuerdan, cuando hemos hablado de figuras, como hemos hablado de cosas que no son literales, vemos que dice que es como. Por ejemplo, en la descripción del Señor Jesucristo, sus ojos eran como llama de fuego, lo que habla de su omnisciencia, sus pies como bronce bruñido, lo que habla de que no es posible que lo detengan sus enemigos. Pero aquí lo que nosotros vemos, dice, estos dos fueron lanzados vivos, no como vivos, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No hay figura, es literal. El lago de fuego es el lugar de castigo eterno, del griego tein leimento upiros. Es evidente que se refiere a lo que el Señor describe en Mateo 25, 41. Acompáñenme, por favor, a Mateo 25, 41. ¿Qué dice? Así, ¿ya lo tienen? Mateo 25, 41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego es un lugar de castigo eterno preparado por el Señor. ¿Para quién? Para el diablo y los ángeles que lo siguieron. Pero también será compartido por el anticristo, el falso profeta y todos los que se sometieron a la autoridad de la bestia, adquirieron su marca y adoraron al dragón. Ahora, aquí hay algo bien importante. No debemos confundir el lago de fuego con el Hades. ¿Recuerdan? El Hades es el lugar de los muertos. Generalmente la palabra Hades describe esto, un lugar de los muertos. El Hades es el lugar donde los muertos van a estar hasta el día de la resurrección. Mateo 16, 18. Acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una pausa aquí, porque de aquí también se agarran para decir que Pedro fue el primer papa. No es cierto. Y quiero hacer la aclaración, ¿por qué?
Porque fíjense, al final de cuentas, lo que nos interesa respecto a lo que estamos estudiando es que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero él dice, yo también que tú eres Pedro, del griego Petros, piedra. Ujú. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, roca del griego Petra, piedra gigantesca, piedra angular. No es lo mismo una piedra a la piedra que carga una construcción completa. ¿De acuerdo? Cuando vemos aquí, porque muchos dicen, es que dice que Cristo edificará su iglesia sobre Pedro. No, en el lenguaje original está diciendo, tú eres Pedro, o sea, una piedra. Y sobre esta roca el Señor Jesucristo está apuntando a sí mismo. Sobre sí mismo, Jesucristo es la piedra angular desechada por los constructores. Él es el cimiento firme sobre el cual se edifica la iglesia. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en el daño que tenemos en la mitad del templo. ¿Por qué está así? Porque el cimiento no es firme. Pero Cristo es el cimiento firme de la iglesia. Entonces, ¿sí se entiende que Pedro no es el primer papa? Ni que la iglesia está sobre de él. Muy bien. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del lugar de los muertos no pueden prevalecer contra la iglesia. El lago de fuego es mencionado con otra palabra, porque la palabra griega para el Hades es esa, Hades. Para el lago de fuego el Señor Jesucristo utiliza en Mateo 5:22, 5:29, 5:30 y 18, 8 al 9, utiliza la palabra griega Gehenna. Ese es el lago de fuego, no es el Hades. Continuamos entonces. La destrucción de los enemigos de Dios llegará a su tiempo perfecto y será fulminante y definitiva. Esa es la paciencia de Dios, hermanos. Como ya les había dicho, por miles de años ha esperado el arrepentimiento de los hombres. La paciencia, el amor de Dios, la benignidad del Señor es tan grande que cuando se presentó en Edén, después de que Eva fue engañada y Adán no cumplió con su obligación, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Buscó a Adán. ¿Adán buscó a Dios? No. ¿Qué hizo? Se escondió. Bueno, eso pensaba él. Y me encanta porque en este cuadro nosotros podemos ver cómo Dios en su paciencia, ¿qué le dice a Adán? Adán, te voy a fulminar con un rayo por pecador. No, ¿dónde estás? El Señor en su amor busca a los pecadores para que procedan al arrepentimiento y crean en el Señor Jesucristo. Eso es lo que pasó conmigo y eso es lo que pasó contigo también, si crees en el Señor. No lo buscamos, nos escondemos de Él. Como dice ahí en el primer capítulo de Juan, ¿qué prefirió la humanidad? La oscuridad, las tinieblas. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque Él es la luz y Él pone en evidencia nuestro pecado. El amor de Dios está ahí. La paciencia del Señor. Pero como les digo, los propósitos de Dios tienen fecha de cumplimiento. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, vemos la descripción de lo que ocurre con el ejército del anticristo. Ya vimos qué pasó con el anticristo y con su falso profeta. Yo creo que ni siquiera alcanzaron, yo creo que quisieron decir fuego, ataquen, y se quedaron en la A cuando fueron apresados. Y el versículo 21 vemos la descripción de lo que ocurre con su ejército. Una vez que sus líderes caigan, ellos también caerán. Y no con una espada, porque me encanta ver los dibujos de los que quieren interpretar la Biblia sin tener fe y ponen a un Jesús con una espadota en la boca. Y es como, o sea, no inventen. Mucha imaginación, poco conocimiento. Esta espada que nosotros vemos aquí descrita no es el puñal clásico. Recuerdan que hemos hablado de las armas de un soldado, que era una espada corta o un puñal y una espada larga.
que podía rebasar el 1,5 metros, con doble filo, que obviamente no estaba hecha para que tuvieran un duelo dos espadachines, sino para que cayera o la levantaras, algo cortaras. Pero de que dañaban a alguien, lo hacían. Esta es la figura de esa espada. Pero aquí no estamos hablando de un arma física, sino estamos hablando del arma definitiva, el poder de la palabra de Cristo. Con su palabra sustenta todas las cosas. Esto lo podemos ver ahí en Hebreos 1:3. Con su palabra calmó los vientos. ¿Recuerdan? Perdón, me brinqué uno, pero con su palabra sustenta todas las cosas. Me equivoqué. El primero es Hebreos 11:3 y con su palabra sustenta todas las cosas es Hebreos 1:3. Él creó todo. ¿Cómo? Hablando. ¿Cómo sustenta todo? Hablando. Con su palabra calmó los vientos. Marcos 4, versículos 35 al 41. Y con su palabra hizo caer a sus enemigos. Este texto, este versículo, me encanta, hermanos, porque a veces pasa desapercibido en nuestras lecturas de los evangelios. Juan 18:6, acompáñenme por favor en sus Biblias, a Juan 18:6, donde vemos el arresto del Señor Jesucristo y quién brinca para defender con su espada a Jesús, ¿verdad? El siempre paciente, cuidadoso y bien hablado Pedro. Estoy siendo sarcástico, por supuesto. ¡Buah! Corta la oreja. Pero antes, el Señor Jesucristo ya había demostrado que Él podía solo y sin mover un dedo. Juan, capítulo 18, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Perdón, estoy en Mateo, ya decía yo que por algo no coincidía. Voy a Juan. Me pasé. Disculpen. Juan 16. ¿Ya lo tienen? Juan 16, 18. Espérenme tantito. Juan 16, 18. Ahora sí, yo ya lo tengo aquí. No, a ver. Juan 18, 6. ¿Ya lo tienen? Juan 18, 6, por favor. ¿Ya lo tienen? Van a arrestar a Jesús. Este es el contexto. Van a arrestar a Jesús. Y Judas ya viene acompañando a los soldados. Y hay una marca, ¿se acuerdan? ¿Cuál va a ser la identificación? Pero el Señor Jesucristo, sabiendo que venían por él, le sale al frente. Y dice el versículo 6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto es poder. El Señor Jesucristo, sin nada de miedo, sale. ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy. ¡Bum! Se van de espalda. Ese es el poder de Dios. Pero como humanos somos tan ciegos que ¿qué hizo Pedro? Cortarle la oreja al pobre hombre. Hermanos, Dios no necesita que le ayudemos en nada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir con lo que dice su palabra y ya. No le pongas, no le quites, no trates de doblar la regla. Pedro salió muy valiente, pero a la hora de la hora, ¿qué hizo? Negó 3 veces al Señor. Y aún así, en su bondad, el Señor, ¿qué hace con Pedro? Después le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y con eso le da la oportunidad de enmendar su error. Así de amoroso es nuestro Señor. Vamos a continuar ahí en el versículo 21. Con esto en mente, hermanos, con este poder del Señor Jesucristo diciendo, yo soy, se caen todos. Es algo que me emociona mucho. Y también nos pone en contraste con respecto al actuar de Pedro. ¿Qué tan difícil debe de ser para un creyente entonces aceptar que todo ese ejército será aniquilado con una sola orden que salga de la boca del Cordero?
No sé cómo va a pasar, pero lo único que puedo imaginar es, viene el Señor Jesucristo seguido por las huestes celestiales y la iglesia mueran. Se acabó la batalla. Pásenle las aves a comer. Y después durante 7 meses a enterrar muertos. ¿Se imaginan? Eso es algo como lo que va a pasar. Con una sola orden, la sangre de todo este ejército subirá hasta la altura de los frenos de los caballos y cubrirá un área de 300 kilómetros aproximadamente. La gracia y la bondad de Dios está en tu salvación. Está en el Evangelio de Jesucristo que será predicado aún durante esos terribles tiempos. ¿Recuerdan? Los 144,000, los 2 profetas y el ángel. El Evangelio no ha dejado de ser predicado. Tu ira, en cambio, es contra aquellos que han rechazado y rechazarán a Jesús como su Salvador. No hay puntos medios. Arrepiéntete, como ya he dicho. No corras de Cristo, corre hacia Él. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres misericordioso, Señor. Gracias porque aún en estas imágenes que podemos ver de lo que ocurrirá en Armagedón, Señor, no podemos sino solamente asombrarnos de tu poder. Quizás hasta sentir terror, porque jamás se ha visto algo así ni se verá, Señor. Padre, eres grande, eres fuerte, eres majestuoso. Señor Jesucristo, eres invencible. No hay nada, no hay nadie que se compare contigo. Eres grande en los cielos, eres grande en la tierra. Señor, por eso te alabamos, por eso te adoramos. Y gracias también porque tu amor es tan grande, Señor, que moriste en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Resucitaste al tercer día como una demostración de que ese pago fue aceptado por el Padre por los pecados. Resucitaste por el poder del Espíritu Santo. Gracias porque por la fe en esto es que podemos ser llamados tus hijos. Gracias porque nos permites ver cuán terrible va a ser esta parte de la historia, porque aún no es el desenlace. Cuán terrible va a ser y cuán hermosa es la bendición que nos has dado, porque somos plenos, estamos llenos de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esto. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor Jesucristo. Gracias por tu guía, Espíritu Santo. Gracias porque eres soberano, Señor, y nada puede resistirte. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.